Hola, Bueno, algunos deben saber, gracias por estar aquí. Ella es mi mamá, así que una invitada muy, muy ultra especial, mi mamita hermosa. Pero además de ser mi madre, que ya es un mérito porque es la mejor madre del mundo, la mía, ella es una estudiosa, especialista en psicopedagoga, profesora especialista en educación diferencial, magíster en trastornos del lenguaje y la comunicación, mediadora familiar, también tiene un diplomada de neurociencias y eso entre muchos otros títulos que tiene, le gusta mucho estudiar. Quizás floró tarde eso en mí, pero a mí también ahora me gusta estudiar. Yo pienso que es de ahí viene. Así que, hola mamita, puedes saludar al público, decirle hola a todos y contarnos un poco de lo que vamos a hablar hoy día. hola, ¿cómo les va? Eh, Hoy día vamos a hablar dos temas súper importantes, o sea, dos trastornos vamos a incluir porque dos temas van a ser muchos, que es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, y el TDAH, que es el trastorno por déficit atencional hiperactivo. Ya esas dos clasificaciones vamos a desglosar de qué se trata, cuáles son las sintomatologías, cómo poder ayudar a nuestros niños o a nuestros hijos o a nuestra gente conocida que tenga estas manifestaciones y aclarar algunos puntos, digamos, que hay a lo mejor no claridad al respecto. Me gustaría que nos hablaras un poquito primero de esto, porque yo te comentaba que lo que me costaba a mí personalmente, que lo he hablado con otra gente, es toda esta mezcolanza entre TEA, autismo, TDAH. ¿Qué es una cosa y qué es la otra cosa? Si nos puedes explicar, por favor, un poquito de eso. El, ¿Qué es TEA? TEA, por ejemplo. El TEA es un trastorno del espectro autista, ¿ya? El TEA lo clasifica como trastorno el DSM-5, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es médico, ¿ya? En esa clasificación, tanto el TEA como el TDAH, que es un trastorno de déficit atencional hiperactivo, están clasificados como trastornos, ¿ya? Y la sintomatología la vamos a ir viendo, pero hay diferencias entre ellos notables en cuanto a la forma de comunicarse, a la forma de entablar relaciones sociales, al uso del lenguaje, a la parte de comportamiento, ya hay bastantes diferencias, pero sí los dos son trastornos del neurodesarrollo, ya los dos están clasificados como trastornos y que implica, digamos, una condición, ya que esto va superándose, va avanzando a medida que el niño crece, madura, porque es el desarrollo neurológico de ellos es distinto, ¿ya? También se dice que es una condición, ¿ya? Y que afecta el cerebro, cómo procesa la información, cómo la va integrando la información y cómo va a responder al ambiente o a las personas sobre lo que él recepcionó, ¿ya? Ahí ¿Cómo está podemos, perdón que te interrumpa, mamita, cómo podemos identificar a un niño, por ejemplo? Yo te he visto a ti en la práctica con tu ojo clínico que ves conductas de un niño, cierto tipo de conductas de un niño y has podido ayudar a mamás que quizás no sabían o no lo tenían tan identificado a darse cuenta que quizás su hijo tenía TEA, estos trastornos del espectro autista. ¿Cómo poder identificarlo uno como mamá, como familiar de alguien con esta condición? bueno, hay varios indicadores, pero los indicadores más frecuentes son el retraso en el habla, no en el lenguaje, porque muchas veces comprende lo que él quiere, ya, pero en la expresión oral, que es el habla, ya, que toda la parte fonológica, se retrasan, ya, generalmente a los 3 años recién comienzan a hablar, ya, a decir palabras sueltas o a veces algunos niños se largan de un viaje a hablar y hablan muy bien en esa etapa, pero el retraso es evidente. Ya. Lo otro también hay intereses restringidos en los niños, por ejemplo, los niños que la apasiona
un tipo de juego o un tipo de actividad. Por ejemplo, le gustan a algunos mucho los dinosaurios, coleccionan, se apasionan demasiado por un tipo que son intereses restringidos y no le gusta y no le agrada a lo otro. También hay movimientos a veces estereotipados, aleteos, hay movimientos circulares, que los niños comienzan a correr, o a veces hay movimientos rectales que están reptando por el piso y van de un lado hacia otro y reiteran muchas veces ese tipo de movimientos, ¿ya? También hay unos niños que en la punta de los pies caminan muchos, derechos grandes y van aleteando, van haciendo movimientos con sus manos. Pero también hay, digamos, por edades. No sé si tenemos tiempo de ir leyendo algunos poquitos o ir recordando algunos pocos. eh, por ejemplo, digamos, a los 12 meses uno se da cuenta que la mirada no está dirigida al adulto, no está dirigida a lo que pasa en el ambiente. Le cuesta mucho focalizar. También otra de las conductas que se repiten bastante es que ellos no abrazan como los niños que no tienen esta condición. Ellos, cuando te van a abrazar, cuando ya se acostumbraron a abrazarte, ellos se acercan hacia ti y hacen que tú los abraces, ¿ya? Pero si hay alguien que no conocen, ellos no van hacia a buscar el abrazo ni el saludo de la persona que no conocen. Generalmente se molestan cuando uno los toca. Si uno los va a tocar los hombros, no. Mientras no te conozca, mientras no tenga un vínculo contigo, eso lo van rechazando. ¿Ya? Ya. También hay falta de intereses por algunos, por ejemplo, juegos que uno hace. Siempre uno cuando son pequeñitos uno le hace este juego visual que se tapa los ojos y le dice aquí está, aquí estoy y todo. Y los niños generalmente te siguen este juego. Cierto. Ellos no dan este enfoque o te miran, muy pocas veces se sonríen. No todos los niños tienen las mismas características, pero hay muchos indicadores que se repiten en cada niño con TEA, ¿ya? Okay. También hay falta con los extraños, no son ansiosos, muchas veces estos niños van con los extraños, no les cuesta, por ejemplo, ir un cambio de una actividad a otra, no les cuesta mucho, se insertan. Cuando van a diagnóstico a un aula, por ejemplo, van y se insertan sin haber conocido a los niños, no lloran con facilidad. Sin embargo, hay muchas veces que hay ciertos ruidos que a ellos les molestan y ahí se desbordan en llanto o en grito. A veces canciones, ya, porque son hipersensoriales, entonces son muy sensibles a todos los ruidos, a veces al tacto, a veces los alimentos, no les gusta ciertos alimentos sentirlos en su boca, ¿ya? Toda esta parte sensorial que ellos tienen alterada, ¿ya? Esto uno lo puede evaluar, lo puede percibir, que no es igual al resto de los niños. ¿Verdad? Ya se tapan los oídos cuando tú gritas mucho, los ruidos, cuando por ejemplo colocan algún artefacto eléctrico en casa, puede que se desregule, empieza a gritar y llanto, y el llanto no es tampoco con tantas lágrimas, el llanto es más grito, ¡guau! ¡No! Empiezan, digamos, se desbordan, no se regula, no se controla, pero estos son como las típicas conductas de los niños, ¿ya? Bueno, cuando ya van creciendo un poco más, no entienden mucho y no comprenden los chistes, ya los dobles sentidos, no señalan para pedir las cosas tanto como, o a veces van a buscar algo, ya, y hay que adivinar qué es lo que está buscando y uno le ayuda a verificar si es eso. Y uno le va diciendo esto, y a veces no, cuando tú le quieres mostrar algo, hace como que no te escuchan, pero sí te están escuchando, pero tú tienes que ir enfrente a él, mostrárselo, y ahí estás interaccionando la comunicación con él, ¿ya? ¿Verdad? Hay muchos juegos de que ellos no los buscan, tienen sus propios intereses, ellos a veces se separan a jugar del resto, también la pragmasis, que es todo este lenguaje corporal, gestual que uno tiene, es más bajo. Generalmente son siempre serios, siempre como que da la impresión que están siempre como intencionando, digamos, su propio pensamiento, o sea,
concentrado en su propio pensamiento y como que no sonríe cuando uno le hace un chiste, cuando uno hace un juego, y no tienen una paragmasis tan desarrollada como el resto de los niños. También el tono de voz. Y ya uno le dice el tono robótico, le dicen un tono más sin, sin digamos, cambiar todo lo que es el volumen, el tono, el ritmo del lenguaje, no tiene estas pausas altas y bajas que uno tiene generalmente, ¿ya? Cuando Más hace una plano. pregunta, a ellos se les nota, eso es más plano y el lenguaje es como también a veces más ronco, como más, más robótico le dice uno, Sí, ¿ya? te entiendo. Son, claro, también cuando una vez se les señala cosas, ellos no van a mirar, tienen ausencia de esta mirada, no están pendientes de todos los estímulos del ambiente, están muy metidos en su propio juego, en su propia actividad. ¿Ya? Cuando pequeños hay ausencia de balbuceos también. Después cuando empiezan a conversar, a comunicarse, hay muchas ecolalias. Ya, si uno le dice, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? Ellos no te responden inmediatamente, te dicen, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya? Y ahí responde, bien. También hay un lenguaje en tercera persona. Por ejemplo, si yo me llamo Catalina y quiero pedir algo, dice, Catalina quiere pan o Catalina está triste. Hablan en tercera persona. No se dirigen, yo quiero pan, yo estoy triste, ¿ya? Eh, a medida que va creciendo, uno tiene mayores indicadores, dificultades para seguir al adulto, los juegos del adulto, y se desregulan mucho. ¿Ya? Hay muchas desregulaciones porque la percepción de ellos, a veces de miedo, de temor, hay cambios que a ellos no les gustan, no les agradan, situaciones que no les entiende, no las comprende, no porque esto no es un problema de inteligencia, ellos tienen inteligencia, es un problema del neurodesarrollo, de la forma de madurez de su área cerebral, ¿ya? Cómo ellos procesan la información. Esa no sé si hay alguna característica más que me ¿Cómo, gustaría saber. cómo esto de la desregulación a mí me llama la atención? Que pasa, bueno, hoy día, que es otro, que es tema para un ratito más, pero pasa mucho que hoy día hay muchos niños diagnosticados con TEA. Y por ende uno tiene más cercanía, por eso yo sentaba cada vez que me decías, porque sí o sí la mayoría tenemos o un hijo, un sobrino, o un amigo que tiene un hijo, entonces uno ya como que está familiarizado con eso y uno se da cuenta de esto de que no fijan la mirada o que no escuchan a veces o hacen como que no escuchan lo que tú les dices o tienen este aleteo, estas cosas, pero eso sentado porque realmente uno lo ve. Pero lo que a mí me llama la atención es que muchas veces, en muchos casos, en otros no, pero en varios casos me ha pasado mucho en el colegio de los niños que muchas veces justifican una conducta más violenta con el TEA. Entonces acá yo quiero que tú me hables un poquito, por favor, de cómo es esta desregulación y también el límite que uno debe tener como adulto para entender que este tipo de regulación es normal en este espectro, pero este otro tipo de regulación ya, eso ya no es normal y no es y no tiene que ver con el espectro, sino que tiene que ver con algo que o él no está tratando bien, o nosotros como familia, el núcleo familiar de ese niño o niña, no están haciéndolo como debiesen hacerlo. Claro. Bueno, si bien es cierto, todo proviene desde el tratado, del trato que le da la familia. O sea, es súper importante que a temprana edad se le apoye y se le ayuda, porque estas manifestaciones van aumentando si no sabemos cómo trabajar con ellas o no sabemos eh, cómo actuar frente a una desregulación del niño. Siempre una regulación es un motivo emocional del niño. Hay algo que le afectó, hay algo que quiere conseguir, o hay algo que no le gustó, y es una forma de manifestación de la emoción, desregulada en este caso, cuando hay ya violencia y todo. Pero cuando empieza el inicio de esto, que son a temprana edad, que nosotros vamos viendo estas pequeñas desregulaciones de llanto, rabia, enojo, grito, desde del año, ya al año y medio, 2 años y todo, si nosotros no tenemos un ambiente que fortalezca esta parte sensorial o que desarrolle la emoción en el niño, de ir
a contenerlo, a trabajar también con mucho amor y firmeza, porque también hay mucha permisividad de algunos niños, porque justifican que es un niño TEA, por lo tanto él necesita que nosotros aguantemos todo este tipo de conducta. Y no le enseñamos al niño, porque el niño no tiene problema de inteligencia, el niño va aprendiendo. Si no le enseñamos al niño, digamos, a regularse, a autorregularse, pero empatizando con él, estando con él, haciendo un vínculo con él, explicándole que ahí está uno presente y que no lo va a dejar hasta que le pase, digamos, este estado en el cual está sintiendo. Hacer lo que reconozca sus emociones, ¿ya? Y no permitir tampoco que él se desborde botando, golpeando a las personas. Uno de a poco tiene que hacer que esa conducta, ustedes no están de acuerdo con él, con amor y afecto, así como enseñamos a un niño que no tiene un trastorno del neurodesarrollo, también estos niños los podemos enseñar de esa forma, con afectividad, pero mucha disciplina, organizándole su vida, hablándole sobre las cosas que no debe hacer, digamos, y enseñarles cómo, porque generalmente no lo hacemos, o sea, estamos desbordados también como adultos frente a esta situación, no sabemos qué hacer y a veces actuamos o con enojo, o con rabia, o con dejándolo solo, que vaya, le cerramos en la puerta del dormitorio, lo dejamos solo hasta que se le pase. Y al niño hay horas y horas, o bien menos tiempo llorando y no aprendió a regularse porque no supo identificar lo que le estaba pasando. Nosotros somos las primeras personas que debemos, digamos, en familia, los padres, que tenemos que ayudarlo a que él manifieste de una determinada forma lo que él va sintiendo, Por la ejemplo, emoción. Por ejemplo, en el caso de que ya yo, papá o mamá o tía o abuela de un niño con TEA, este niño se tira al suelo, quiere agarrar algo para tirar lejos. ¿Qué hago yo como adulto? Obviamente, como tú decías, cercano, con una relación con el niño o niña, pero ¿qué podría hacer yo? Yo que no sé manejar esto, que hasta el momento no he sabido cómo regular y ayudar en esta regulación de las emociones a mi familiar cercano. ¿Cómo podría yo hacerlo? Lo primero es que hay que empatizar con esa emoción, ya no retarlo por la emoción, sino que empatizar, acercarse a él. Si él permite que lo toquen, lo podemos tocar. Si él no permite, nos bajamos al mismo nivel de él. Si está en el suelo, nos podemos botar en el suelo junto con él, un poquito lejos, y decirle, estoy aquí para ayudarte, yo te voy a ayudar. ¿Ya? Si él permite que lo tome, lo tomo y lo abrazo. Y lo saco de ese estado, de esa situación. Busco la forma de que él se olvide de lo que le provocó este estado. Lo tomo, lo salgo con él, paseo un rato y le abro otra mirada. ¿Ya? Y mucho después, cuando ya se le pasó la situación, puedes hablar con él. Pero hay niños que a esa edad, depende de la edad también, porque hay niños que no se les puede dar una explicación, ¿ya? Decirle, no, esta conducta no está bien, no corresponde y todo. No, el niño que sienta, primero que tú estás pendiente y que estás apoyándolo en su sentir, ¿ya? En su emoción. Y después, digamos, juntos pueden eh, coordinar algunas actividades a seguir. ¿Qué te parece? Ustedes le pueden decir, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Cuando te moleste esto, de esta forma lo vamos a arreglar. Pero siempre que el niño no nos vea como unas personas gigantes, tenemos que bajarnos al nivel de él, ¿ya? Y después que buscamos una solución juntos, ya hacemos que él manifieste de otra forma la emoción jugando, ¿qué te parece? Vamos a salir, pero sacarlo del foco que provocó esa reacción. ¿Ya? Él puede aprender cómo lo hace un niño, o le puedo enseñar yo cómo lo hace un niño pequeño, cuando yo le digo ya, esta es la rabia, esta es la alegría, esta es la tristeza. Por lo menos acá era en el colegio el monstruo de los colores, y lo identificaban. Entonces, cuando tú te sientes así, está bien que te enojes, todos nos podemos enojar, pero tranquilízate,
respira y quédate ahí, respira profundo, que se pase y luego hablamos de la situación. ¿Es más o menos igual parecido a lo que se puede hacer con ellos, identificando la emoción o con ellos es simplemente sacarlo del foco de atención? Primero sacarlo del foco de atención, después se puede trabajar las emociones con el sí, pero no olvidando que hay que trabajar con ellas las emociones con cosas visuales. Por Ya. ejemplo, tarjetas, ya con acciones, ya mucho, que él vea la acción, que él vea la conducta, y ahí puede manifestarlo y expresarlo. Porque a veces cuando hay desregulaciones y el niño no te puede expresar en forma oral, que son generalmente a veces cuando están pequeños, no te pueden decir lo que están sintiendo, ¿ya? Pero es muy bueno que nosotros usemos tarjetas, ¿ya? Ya. Todas las partes pictográficas, que hay mucho material pictográfico en la web, ya que uno puede usar y uno también le da a los papás, porque es la forma de que él vaya reteniendo en su mente los buenos comportamientos, las actitudes que uno debe tener. Les va a costar algunas cosas más, ya retenerlas, a pesar que tiene muy buena memoria, ya memoriza mucho lo que le gusta y le agrada, ya hay temas que lo manejan en una forma que uno se sorprende, hay unos vocabularios que usan y aprende, pero son sus intereses restringidos, ¿ya? Pero este tipo de cosas que no saben cómo hacerlo, cómo reaccionar frente con estas conductas, hay que ayudarlos y apoyándolos de a poco y reiterando, ¿ya? Con muchas cosas visuales, ¿ya? Y también va a aprender igual que los demás niños, pero a veces se va a demorar un poco más. Y las emociones, cuando las está identificando, puede que él no te las esté manifestando con la boca, ¿no? O sea, si tú le dices, ¿cómo es cuando estás triste? Puede que no haga el movimiento de tristeza en su boca, porque la pragmasia está más debilitada. Ya esa parte del movimiento está más débil en ello. Todavía no está en proceso de desarrollo. Ok. Hay algo que me llama la atención muchísimo, y yo creo que a todos les llama la atención, y hay como muchas explicaciones al respecto, unas que personalmente para mí son más coherentes que otras, que es acerca de por qué ha habido tantos más casos de niños con TEA hoy que hace años atrás. Yo buscaba unos índices y el 2015, por ejemplo, hace 10 años atrás, igual no tan lejano, 10 años atrás, era uno de cada 160 niños, o sea, habían 160 niños y uno de ellos entraba en este espectro autista, que antes se le llamaba de otra forma, ¿verdad? Y hoy día es uno de 36 que está dentro del espectro autista. Entonces, ha subido el índice de 160, que antes uno de 160, ahora a uno de 36. Ha subido muchísimo el índice. Y si nos volvemos un poquito más atrás, en el año 2000 era uno de cada 500 niños que se encontraban en estos aspectos del TEA. ¿Por qué piensas tú, en lo personal, sin ánimo de meternos en como temas medio, un poco polémicos, que ha pasado esta alza significativa de niños hoy día con TEA? ¿Porque podemos ahora ver que identificar esto o porque realmente subieron los casos por a veces motivo de la modernidad? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, yo creo que hay como tres grandes factores bien importantes que uno ha cambiado los criterios de diagnóstico, ¿ya? Y hay mayor concientización, ¿ya? Concienciación, ¿ya? Porque, oye, antes se ocultaban también muchos diagnósticos y tampoco recurrían a profesionales para que los diagnosticaran, porque eh, no tenían mayores dificultades para integrarse en la parte social. Lo otro es que hay mayores avances en la detección y en el diagnóstico. O sea, hoy día como que hay mayor perfeccionamiento de las personas que están a cargo de los niños, los profesionales, como nosotros también. Tenemos como más ese ojo clínico al respecto para evaluarlo y diagnosticarlo. Y el tercer punto yo diría que son factores genéticos, ya la genética cada vez va en aumento, o sea, si tú tienes tres hijos, hay una alta probabilidad que tus tres hijos salgan con este trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, ya, y también que yo estoy bastante de acuerdo con muchos estudios que han habido, que es la parte ambiental.
Y en la parte ambiental, ya nos infectamos, o todas las infecciones que hay durante el embarazo, ¿ya? Y también las infecciones que se colocan, inyecciones, por ejemplo, mamás que durante el embarazo hoy día se están inyectando, el plomo que van ingresando también al feto también altera, a pesar que se dice que no es una causa la vacuna, ¿ya? Y que no está comprobado como causa, pero sí puede alterar el neurodesarrollo. Este desarrollo del sistema cerebral en los niños. Porque si hay medicamentos que afectan, ¿por qué no podría afectarlo también eso? ¿cierto? También hay exposiciones y contaminantes, muchos contaminantes que a veces consumimos, contaminantes que vienen en alimentos o contaminantes en el aire, ¿ya? También eso ha afectado harto, que está dentro de los factores ambientales. Y también muchas complicaciones que hay ahora durante el embarazo, ¿ya? Justamente también por todos estos cambios que hay, digamos, eh, de muchos medicamentos que le dan a los mamás, que hoy día, digamos, están con un poco, no sé, emocionalmente alteradas, ya les van con mucha facilidad a dar fármacos, ¿ya? Y todo eso, así como afecta a un TEA, afecta a un déficit atencional, afecta a un niño que no tiene un tipo de trastorno, pero yo creo que son factores que uno debe seguir estudiándole y meditándole al respecto. ¿Ya? Bueno, esta conexión que hay entre el cerebro y el intestino, que yo la encuentro así heavy. De hecho, ya está comprobado que los niños con problemas con TEA tienen una neuroinflamación, y vamos a hablar en el idioma que todos no entendamos acá. La neuroinflamación es una inflamación al cerebro y en el sistema nervioso. O sea que los transmisores del cerebro, los que envían señales, dejan de funcionar de manera eficaz, ¿ya? Y se ha comprobado que el intestino está totalmente conectado a estos neurotransmisores a través de una sustancia que se llama sonolina. El que la quiere buscar, y me gusta buscar más allá, que es, yo no sé si saben de la permeabilidad intestinal, que en el intestino tenemos como unos soldaditos así que están juntos unos con otros, y el intestino hace que del intestino pasa y se ve que se desecha y que no, ¿verdad? Y que pasa a través de estos canalitos y llega a la sangre, ¿ok? Entonces, lo que nutre llega a la sangre y lo que no pasa de largo para luego pasar por el recto y ir al baño. Pero lo que pasa con esto de la neuroinflamación y todas estas sustancias ya ambientales de las que tú hablas es que como el cerebro está conectado con el intestino, esta neuroinflamación y estas cosas ambientales hacen que estos soldaditos juntitos se abran un poco. Y cosas que no deben pasar al torrente sanguíneo pasen. Entonces, afectan al cuerpo, al funcionamiento y al cerebro de la persona. Y por eso se inflama más. Yo no sé tú, yo estoy segura que sí has oído escuchar que, por ejemplo, el gluten, la gente con TEA es más sensible al gluten, tiene más permeabilidad intestinal, esto que yo les decía, que están más abiertos los canales, por ende, las cosas que comen pasan más fácilmente a la sangre y se contaminan más fácilmente. Después se inflama el cerebro y funcionan mal sus neurotransmisores. Entonces hacen que las emociones no funcionen bien, por ejemplo, que no capten también la atención, por ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar sin complicar a nadie es que sí, totalmente, lo que comemos afecta, lo que le ponemos a nuestro cuerpo afecta, comprobado ya que afecta a nuestro cerebro. Entonces, por lo menos yo en lo personal estoy tan de acuerdo con ese tema que lo ambiental, lo que nos rodea, sí o sí afecta, porque imagínate del 2000 uno de cada 500 y ahora uno de 36, o sea, como comentaba yo al principio, todos tenemos a alguien, un familiar, un hijo, un sobrino, un nieto que tiene TEA, esta condición. Entonces, sí o sí algo está pasando en el tiempo que antes no pasaba. Y bueno, también está lo de las vacunas, pero eso ya es un tema más polémico que yo también estoy de acuerdo, sí. Pero yo como vamos a hablar también de este punto educacional y de la alimentación, tenemos que tener bien en cuenta, yo no sé si tú opinas lo mismo, que hay que saber cómo alimentar también a este tipo de niños, a todos,
pero en especial a ellos que tienen esta permeabilidad, estas uniones más abiertas, de manera más saludable. Yo no sé si cuando tú tratas a alguien o aconsejas a alguien, ¿has hablado alguna vez acerca de esto, de la alimentación, de lo que le echan al cuerpo y este tipo de cosas? Claro, bueno, me ha tocado ver que hay muchos niños que como tienen hipersensibilidad también táctil y gustativa, ya hay ciertos alimentos que no se lo echan a la boca, entonces porque no les gusta, lo rechazan, no les agrada, y lo primero, digamos, que hacen los papás, digamos, no insisten al respecto, ya no buscan la forma de hacerlo alimentarse, ya a lo mejor moler la comida, a lo mejor hacerla de otra forma, más visual, que el niño sea atractivo a este alimento. Efectivamente, digamos, cuando hay niños que se alimentan bien y que están alimentarse bien, me refiero a que no usen preservante, ni saborizante, ni ningún químico que altere más la atención o el movimiento o la concentración en el niño, ¿ya? Porque si eso está comprobado, ¿ya? Que eso afecta eh, cuando hay niños que están con una buena alimentación, ¿ya? Y se nota la diferencia del avance en él, ¿ya? Y de hecho uno siempre le recomienda a los papás, aparte de todo lo que es conductual, los apoyos que debe tener el niño y todo, también uno le recomienda evita estos alimentos, ayúdalo, y si no puede, ya el niño y los papás no saben cómo hacer lo que coma porque rechazan el alimento y no quieren tener problemas con él porque va a tener una desregulación, van a tener, a lo mejor se les va a enojar, algunos le van a tirar el alimento, ¿ya? Entonces recurrir a un terapeuta ocupacional, a un psicopedagogo que lo ayude a cómo ir de a poco, paso a paso, dándole este tipo de alimentos que son necesarios para el cuerpo, ya que son Cierto, muy necesarios. sí, Y llega el momento cuando los papás sí son preocupados, llega el momento que a los 3 años ya están comiendo de sí, todo. 3, 4 años comiendo todos los alimentos. Sí, cierto. esto es muy importante, Denise, que es evitar todo aquello que va a inflamar, ya, porque está comprobado que a una persona que no tiene un neurodesarrollo distinto, afecta, ya, más a ellos. Hay que ayudarlos a que ellos adquieran cierto desarrollo neurológico más rápido, más efectivo, más eficaz, ayudarlos en la concentración y todo lo que podemos hacer ambientalmente, ya tenemos que hacerlo, ¿ya? Cierto. Pero sí, papás muy receptivos, papás que no te van a querer y que no te van a enganchar porque van a decir, no, esas son cosas, pero alguna vez, cuando lo practiquen, se dan cuenta que sí les resultó, Cierto, ¿ya? de todas maneras. Hablando de este tema ambiental que puede intoxicar, bueno, aquí también está el uso del teflón, el uso del plástico. Yo quiero que grabemos un podcast acerca de esto para que podamos hablar más extendido, con diapositivas y todo, pero el teflón, el plástico, los procesados, el gluten, el azúcar, todas estas cosas abren esto que yo les decía, las uniones y producen permeabilidad intestinal en todos, ¿ya? Pero ellos que tienen permeabilidad intestinal de por sí, más aún. Entonces, sí o sí hay que evitarlos. Yo veo mucho que los papás, lamentablemente, le dan mucho dulce, como esto que tú hablas de de la selectividad alimentaria, le dan mucho dulce o cosas que le gustan más como crocante o papitas, que no está mal, sí, pero que eso sea su alimento, y de hecho para ellos sí está mal, porque lo absorben y le produce algo en el cuerpo de manera más exagerada que a nosotros. Entonces, hay métodos, hay formas, una terapeuta, una psicopedagoga, un especialista que te puede ayudar. Yo tenía una amiga que tenía su niñito que no quería comer nada y ella es de las aplicadas y le dijeron, ¿sabes qué? Pon una mesita baja y cocina en una mesita chica con él. Y Sí, se dio la pega de cocinar en una mesita. Y hoy día come de sí, todo. Entonces, se puede. Cuesta, pero sin duda se puede. sí. Bueno, Yo creo que el terapeuta siempre va diciendo, mira, hay que hacer algo agradable visualmente para el niño, ¿ya? sí, Entonces, visualmente, colocarle, por ejemplo, hacerle la comida con un monito, con ojito, con la nariz, con la boquita, y el niño va motivándose a comer y lo logra. Sí,
¿cierto? ¿Qué opinas tú acerca de otras cosas ambientales que pueden afectar a un niño TEA, como por ejemplo las pantallas? ¿Qué consejos puedes darnos tú de las pantallas? ¿Cómo ves tú que afecta esto a un niño con esta condición? Bueno, es súper importante entender que esto afecta, digamos, si tiene un desarrollo distinto de su cerebro, ¿ya? Y además dijimos que alteraba el cómo procesaba, cómo integraba y cómo respondía frente a la información que él va recibiendo. Si el lóbulo frontal, digamos, la corteza prefrontal que le llamamos generalmente nosotros técnicamente, donde están las funciones ejecutivas, la atención, la planificación, ya cuando cómo se planifica, como la toma de decisión de la persona, el control de los impulsos, la regulación de las emociones, está en el lóbulo frontal. Nosotros estamos sobreestimulando ya esta parte de nuestro cerebro al recepcionar todas estas ondas magnéticas que estamos recibiendo de estos aparatos electrónicos. Y el niño está haciendo, aparte de dañarle, que no está permitiendo que madure su sistema nervioso, estamos haciendo que él sea un receptor, una persona que está recibiendo la información y está dejando de lado la expresión oral. O sea, el niño es un receptor, recibe información, pero no sabe cómo entregar. Por eso hoy día no solamente los niños TEA, y no solamente los con trastorno de déficit atencional, muchos niños que están alteradas su parte expresiva y oral, ¿ya? Cuando en el aprendizaje se nota mucho, ¿por qué? Porque han recibido demasiadas pantallas. No, no hay que darle tiempo prolongado. Y eso pasa mucho. Neni, yo he visto personas adultas que tienen a sus hijos ya con pantallas pequeñas además. Cuando uno da una pantalla la posibilidad de que vea media hora al día, de ya no le hace pantalla grande, un computador o un televisor. Pero ellos, para hacerlos callar, para no, para no tener un problema, para personas es un problema que el niño se desregule o manifieste la emoción gritando, llorando, que es parte normal de un proceso. La ¿Cierto? De inteligencia cualquier niño. emocional de esa forma, ¿ya? Entonces, si la inteligencia emocional, nosotros qué estamos haciendo es como el tete en la boca para que no llore. Estamos evitando que el niño manifieste la emoción y que aprenda a regular la emoción. Y en las pantallas, para hacer algo positivo, es muy poco. Yo puedo activar y estimular a un niño sin las pantallas, con libros, Sí. con cuadernos, evitarlo. Yo sé que a veces no tenemos otra forma de recurrir, que nos ayuda un poco, nos para cuando estamos en... Traten de poner una pantalla grande o de dejarlo con juegos didácticos, juegos Sí. manuales, juegos donde puede crear, ¿ya? Sí, No, las pantallas son sumamente dañinas. De hecho, lo que hablábamos, que los niños con TEA tienen este intestino permeable, por ende, cosas tóxicas pasan a su torrente sanguíneo y producen una neuroinflamación, como comentábamos al principio, y produce esta neuroinflamación, que es la inflamación al cerebro, que los neurotransmisores, que son como las vocecitas que hacen que el cerebro pase algo, no estén funcionando bien. Y cuando uno ve pantallas, sobre todo celular, tablet, redes sociales, cosas rápidas, videos reels de YouTube o monitos rápidos que pasan, esas cosas hace que uno secrete en una cantidad así exacerbada dopamina y otras cosas que a la larga causan más desorden y desregulación en un niño cualquiera, y más aún en un niño con este tipo de condición. Entonces, sí, de hecho, hay especialistas que aconsejan que a los niños cero pantalla, cero, nada. Y a los niños, luego cuando van creciendo, media hora, sí, así es, Diana, la dopamina. Es terrible lo que pasa en el cerebro de una persona cuando está segregada de una manera exacerbada. Entonces, eh, luego busca esto de querer más esto y se desregula, porque como hablabas tú, es un pasivo que está todo el rato entreteniendo en su cerebro, y el cerebro secreta dopamina que es adictiva y quiere volver a eso. no tener, Entonces, claro, y eso es muy importante también, que la dopamina
dopamina se necesita dos grandes, yo siempre digo a los papás, le digo, la dopamina se necesita de una neurona a otra, el impulso nervioso donde se realiza la sinapsis. Entonces, ¿qué pasa? El niño se aprende a concentrar en lo que le gusta y le agrada. Entonces, cuando hay algo que no le agrada, no se va a concentrar. Entonces, va a tener dificultades en la atención. También la dopamina se necesita mucho en el hipotálamo. ¿Ya? La dopamina reúne. Pero cuando está acostumbrado a que él quiere sentirse, es como una droga, quiere sentirse bien emocionalmente con haber conseguido de ver la televisión, lo que le gusta, o los videos, los monitos, lo que le gusta, ¿ya? No se regula bien en todas las ocasiones en el carácter. Sí, pues, en vez de ayudar, regulación. tiene mucha desregulación en su carácter. Cierto, tiene muchas desregulaciones. Y lo otro que me gustaría que habláramos hoy día, claro, como habla Diana, así es. Quiere recibir recompensas todo el tiempo cuando está frente a las pantallas y secreta dopamina. Entonces, no, no a las pantallas, yo sé que cuesta, pero se puede. Yo gracias a Dios, supe desde siempre qué pasaba con las pantallas y los niños y jamás le puse una pantalla a los niños así. Ahora tienen 10, 8 y 6, cero celular, cero. Obviamente hay momentos en los que uno flexibiliza, pero en el día a día no. Se puede, y son niños más creativos. Lo otro que quiero hablar, que es muy importante, que para los papás hoy día pareciera que no fuera tan importante como para ti, por ejemplo, mamá, en la época en la que me criaste a mí, que en mi época, 9 de la noche, empezaba antes de las noticias, venía Topollillo, tarararara, la canción de Topollillo, y esa era la señal de que todos los niños a acostarse. Y fin, ya no había más niños en la casa, y si es que no antes. Y hoy día, por ejemplo, los niños 9 de la noche, para mí ya un horario ya en el que están, por lo menos los míos ya están ya en su sueño, están súper despiertos, 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces, muchas veces como papá creemos que es ya, el niño debe dormir 9 horas, 10 horas dependiendo de la edad que tenga. Y como papás decimos, ya no importa, si se acuesta a las 12 y se despierta a las 10 de la mañana, está bien. Pero no, porque el cerebro necesita descansar cuando se empieza a oscurecer. Ahí ya empieza a secretar con estos neurotransmisores maravillosos que tenemos sustancias que le avisan al cuerpo que ya debe entrar en reposo. Y para los niños, con TEA sobre todo, estar desregulados en el sueño es algo muy nocivo. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Tenemos nosotros casos, tenemos casos, me refiero, que trabajo en un colegio, ¿ya? Y en ese colegio sabemos al tiro cuando hay ciertos niños que no han dormido bien, ¿ya? Y porque se regulan bastante esa madrugada, o sea, ese día, ¿ya? Y efectivamente el sueño es súper, súper importante, no solamente para la parte de estabilidad emocional, sino que también para el aprendizaje. Cuando son nuestros niños. En el sueño REM, que es el sueño profundo, el cerebro se encarga de toda la información que llevó en el día, a llevarla tan especializado, la lleva al centro de información. Por ejemplo, si estudió matemáticas, la va a llevar al área de las matemáticas. Si estudió en el lenguaje, la va a llevar al área del lenguaje. Es necesario el sueño REM para el aprendizaje, para retener la información, ¿ya? Y el repaso, por eso es tan importante, bien es necesario. Pero si el niño no duerme, no tiene estos sueños profundos y a veces al dormir poco no alcanza a tener un sueño profundo o justamente está a punto de tener esta profundidad de sueño y en el pic lo despiertan porque no alcanzó la profundidad del sueño. Entonces anda con ese estado emocional más enrabiado, más irritable, más sensitivo, o sea, cualquier toque, cualquier roce, se enoja, se molesta. Es necesario también para el crecimiento. Cierto. Ay, no sé si soy yo o se cortó tu audio, mamita, no te escucho. No sé si soy yo o se cortó. Pero sí, como seguíamos hablando, seguimos mientras ahí se conecta en una mejor señal quizás, es súper importante lo de el dormir Ahora bien. sí, Sí, súper. Ahora sí. Ahora cuéntanos porque no se te escuchó lo del sueño REM, que el cerebro ya, se especializa y se va.
Claro, el sueño REM en el sueño REM, el cerebro es tan especializado que tiene todos los centros ya encargados de ciertas funciones cognitivas, de aprendizaje, ¿ya? Esas funciones, durante el día, todo lo que aprendió el niño, en la noche lo va y lo entrega al lugar correcto. O sea, si estudiaste matemáticas, va al sector de las matemáticas. Si estudiaste lenguaje, al sector del lenguaje, el área de Berni, que se llama, bueno, pero no vamos a hablar técnicamente. Entonces, tan especializado, digamos que va y repasa, es como un repaso y se llega a tener a la memoria más a largo plazo la información que aprendió. Sea, todo lo que aprendió en el día el niño es como su cerebro lo maneja en la noche. Lo va a repasar o ya a llevar al centro correspondiente. Y estos pics son en el sueño REM, que son los sueños más profundos. Cuando los niños no alcanzan a tener este tipo de sueño profundo y es tan superficial, porque hay varias veces que se profundiza en la noche, de acuerdo a las horas de sueño, y alcanzan a despertarlo, por ejemplo, no alcanzó a este sueño ya reparador, el sueño profundo, y lo despiertan antes, va a llegar enojado a la clase o al colegio, o en el día va a estar enojado, enrabiado, porque no alcanzó a tener las horas de sueño necesarias para él. Un Sí. niño, un niño Y, chico, entre 10 y 13 es lo ideal, sí. horas. Es verdad, es verdad. Y lo heavy que este sueño profundo, como les comentaba, si tu hijo se acuesta a las 12 a la 1 de la mañana, y aunque se despierta a las 10 de la mañana al otro día, este sueño profundo tiene que ver mucho con la luz del día y con la oscuridad de la noche. Entonces, no alcanza a tomar este sueño profundo que hormonalmente hablando es cerca de las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Entonces, es importante también el horario en el que se duerman. Sí. Yo quiero que hablemos igual un poquito acerca de el TDAH, que lo hemos dejado, el déficit atencional lo hemos dejado un poquito de lado, porque el TDA es un tema bien emocionante. Y el déficit atencional, cuéntanos, mamita, por favor, un poquito de qué es esto del déficit atencional, cómo identificarlo, y no solo en niños, porque hay mucha gente adulta que nunca supo que quizás lo tenía en adultos igual. Bueno, también es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la atención, el control del impulso, ¿ya? Y el nivel de actividad de la persona. Hay tres tipos de trastorno del déficit atencional. El atento, el hiperactivo y el impulsivo, ¿ya? Y hay personas que tienen un trastorno mixto. Puede tener la parte de inacción más la hiperactividad o la impulsividad, ¿ya? El cuadro se agrava más a medida que tiene más indicadores, más características de estos tres niveles. Bueno, cuando decimos inatento es la persona que tiene dificultades para mantener la atención prolongada, especialmente cuando hay algo tanto o no es de su interés. Por ejemplo, hay aprendizaje, asignaturas que no son tan emocionales para él o tan de su interés. Pero le cuesta tener un tiempo prolongado también de atención sobre una tarea. Muchas veces parece no escuchar. Esta persona inatenta no es hiperactiva, no es activa en su movimiento, no es una persona que está corriendo, saltando, eh, parándose. Cuesta mucho más diferenciarlo, ¿eh? Cuesta mucho más porque a veces con su propio pensamiento Se no pierde. atiende, se pierde. Ya a veces te está mirando, te está observando, pero está escuchándote. ¿Ya? Cuesta mucho más. A veces le cuesta seguir instrucciones o sigue los primeros pasos de la instrucción, después se perdió, no finalizó la tarea. También tiene dificultad para organizarse, desorganizado, tiene a veces su escritorio lleno de cosas, saca todas las cosas del estuche para usar el lápiz de grafito, ¿ya? Es muy desorganizado, pierde objetos con mucha facilidad, es de esa persona que les compra los lápices de color y llega con la mitad de los lápices a la casa, pierde, se distrae con mucha facilidad, está en la casa y suena el celular, está haciendo otra cosa, estudiando, haciendo otra cosa y suena el celular y el primero que escuchó, ¿ya? O llegó alguien, el primero que corrió a abrirle la puerta. Tiene, digamos, descuido con las actividades, a veces pasa a llevar cosas, bota cosas, se les caen, ¿ya? No es una persona que se va a fijar
quiere el objetivo, quiere lograrlo y no se fija todo lo que puede pasar a su alrededor. ¿Ya? El hiperactivo, digamos, aparte de tener dificultades de la atención, es un niño que es más inquieto, ¿ya? Que cuando está sentado, lo vemos que cambia de posición en la silla, si no se para, está poniendo los pies hacia un lado, sentándose en la punta de la silla, sentándose más atrás, sentándose al lado de una pierna, si se para, cambia, se para, se sienta, se cambia de posición, nunca está sentado bien en la silla, ¿ya? Abandona muchas veces su asiento, corre, salta, va de un excesivo, a veces excesivamente, va de un lado a otro, tú le dices vaya a dejar tal cosa y va corriendo, saltando, ¿ya? Es ruidoso, ya tiene dificultades para jugar, siempre está hablando, verborre, los verborreicos, ya son típicos de los niños con hiperactividad, ya hablan, interrumpen mucho, no esperan, porque a veces quieren esperar y levantan el dedo y quieren esperar y siempre lo dicen, verbalizan lo que quieren, entonces no pueden esperar, ¿ya? A menudo está siempre en marcha, es como un motor que tiene con toda su fuerza todo el día, ¿ya? Habla también en exceso, ¿ya? Ese es el impulsivo. Y el hiperactivo es como que el que da respuestas precipitadas, antes de que uno le pregunte, él termina la respuesta, ya está hablándote, te está dando la respuesta, ¿ya? También tiene dificultades para guardar su turno, te da su turno. Por ejemplo, hacen hacer una fila, el primero que se paró y se colocó adelante y pasó a llevar a todos los demás en primer lugar. ¿Ya? Le cuesta mucho esperar cuando a él le corresponde a él borrar algo, limpiar algo que le agrada. No, quiere hacerlo inmediatamente, quiere hacerlo al tiro. Interrumpe mucho también, ¿ya? Ellos siempre son radares, están pendientes de lo que está pasando en una sala, por ejemplo. Son los primeros que le dicen a la tante o a la profesora lo que está pasando en el ambiente, ¿ya? Y acusan mucho porque son impulsivos, no lo piensan, lo verbalizan, lo dicen, lo accionan, ¿ya? También hablan en exceso, ¿ya? No se contienen ante las cosas sociales, interrumpen los juegos, interrumpen las actividades, interrumpen las conversaciones, cuando están hablando los papás, interrumpen las conversaciones de los padres, eh, no esperan, ¿ya? Sino que quieren que inmediatamente le resuelvan su dificultad o lo atiendan. Y eso es como los tres tipos de características. Ahora, en el adulto, este cuadro se agudiza cuando no se ha trabajado, no se han realizado las intervenciones a temprana edad, ¿ya? Perdón, mamita, aquí Bárbara nos dice, los niños con TDA son más sensibles, son muy sensibles. ¿Pasa eso con los niños con TDAH, Sí, que son más sensibles? así es. ¿Por qué son sensibles? Porque una de las causas es que ellos tienen poca dopamina, ¿ya? Entonces, tener poca dopamina, el hipotálamo necesita harta dopamina y no se puede inyectar, se desdobla y no se puede tomar porque el jugo la deteriora. O sea, en el fondo, tenemos que esperar que haya un cambio en la pubertad, en la adolescencia, cuando hay un cambio hormonal. Ahí por eso que todos dicen, uy, si a mí me costó tal cosa, pero cuando yo empecé, como hay por primero medio, segundo medio, empecé como a estar más atenta, más activa. Entonces, si en el hipotálamo, donde necesitamos dopamina, tenemos una cantidad, somos inestables emocionales y somos sensibles emocionales. A él lo puede afectar descalificarlo, llamarle la atención, porque generalmente estos niños son los que dan algún grado de dificultad en la sala, son el típico niño con no te pares, Juanito, no te siéntate, Juanito, termina tu tarea, Juanito, no moleste al compañero Juanito, no le quites la pia al otro niño Juanito, o sea, constantemente estamos dándole un estímulo al niño, este estímulo no es porque estamos, digamos, eh, preocupados de lo malo, de lo incorrecto que está haciendo él, de lo incorrecto. Entonces, se afecta mucho su autoestima. Y él es muy sensible. Y esa es una de las cosas que yo le digo a los papás. Hay que entender que ellos son
hipersensible, por lo tanto yo tengo que usar un lenguaje ya distinto con él. Tengo que usar una forma de corregirlo distinto con él. Efectivamente, así es como lo dice Bárbara. Y cómo poder, porque estamos acostumbrados, por lo menos yo en mi época, que yo no sé cómo será ahora, pero en mis tiempos cuando había un compañero que era hiperactivo, porque ahí eran todos hiperactivos, no había como esta clasificación que tú nos diste ahora, que era como el loquete de la clase, el hablador, el que no prestaba nunca atención, interrumpía todo. Cuando ya, porque eso, la verdad es que yo pienso como adulta que, o sea, igual son niños, eso tampoco es tan terrible. Pero cuando, porque ahora a todos lo quieren empastillar, a todos les quieren colocar una etiqueta, a todos los quieren. Entonces también hay como un límite en el que pienso yo que es aceptable igual. ¿Cómo ves tú esto mismo? Esto de que, por lo menos en mi época era como, no, él tiene hiperactividad, pastilla y se iban en pastillas y tú después veías a tu compañero y era otro humano, otra persona, ya nunca más fue el Juanito que tú decías que alegre, porque igual, ok, podía interrumpir y habían cosas que eran ya mucho, pero ya no era más el Juanito alegre, ingenioso, porque también era el ingenioso de la clase, era el más callado y tú veías un cambio radical en el. ¿Qué opinas tú acerca de esto y si hay de las pastillas, precisamente, y si hay otra forma en que tú veas que igual uno puede tratar a un niño con TDAH que no sea esto, perdón, pero ya saben ustedes que nutrición sanadora es como que, ok, pero en muy última instancia, entonces, ¿qué otras cosas uno puede ocupar como herramientas, como papá, ¿no? Como familia, para poder hacer que este niño pueda como sobrellevar la situación de su hiperactividad o su desconcentración fácilmente? Bueno, va a depender mucho del caso. Ya va a depender, por ejemplo, los niños que solamente son inatentos. Es muy probable que como es tan tranquilo, no tenga dificultades hasta tercero básico, cuarto básico, cuando hemos de, salimos de la etapa concreta y llegamos a una etapa más abstracta en el aprendizaje. Ahí cuando ya tiene que expresar lo que entiende sobre una lectura, ya tiene que expresar, o cuando ya tiene que retener mayor información, y viene alguna dificultad. Yo no soy una persona que inmediatamente digo las pastillas son la solución, no es así. O sea, el apoyo tiene que ser multidisciplinario. ¿Ya? Siempre hay que ver el caso, sí. Pero desde pequeño todos podemos hacer lo siguiente. Hay un problema si es hiperactivo, si es impulsivo, si es desatento, nosotros tenemos que organizarle la vida, secuenciar todo lo que él está haciendo en su casa, porque como es inatento o como es distráctil o como es desconcentrado, le van a costar mucho más todos los hábitos, formar orden, organización. Entonces tenemos que prevenir que a futuro en primero básico comience con dificultades, con problemas académicos. Yo tengo que organizarlo, tengo que tener un horario de juego, un horario de que vea televisión, un horario ya cuando están en la época de la básica ya, un horario donde tiene que sentarse a hacer cosas, habituarlo a tener una organización, un orden, ¿ya? Tengo que hacerle técnicas de estudio cuando va avanzando, tengo que eh, planificar su vida, ayudarlo, no dejarlo que él solo sea un niño independiente, porque muchas mamás nos pasa tercero básico, cuarto básico, es que tiene que aprender, tiene que ser independiente, pero alguien le enseñó a ser independiente, le enseñó a planificarse, le enseñó a organizarse, y eso tenemos que hacerlo nosotros. Incluso la conducta, regularlo. Por ejemplo, es tan importante a veces que el niño no coma en el suelo, no coma en la alfombra, como muchos mamás le digo yo, que aprenda a comer en la mesa, sentado en la mesa, que aprenda a usar el servicio. Algo tan simple que ayuda a la concentración, a la organización, a la planificación. Yo tengo que educar la autorregulación, el autocontrol y de a poco, a medida que va creciendo, yo tengo que ir exigiéndole y apoyándole de determinada forma. Por eso es súper importante, si el papá no sabe, si el papá, recurrir a los especialistas, recurrir a las personas que estamos preparadas y podemos hacer un seguimiento de ellos. Pero antes de llegar al medicamento,
yo le digo a la mamá, hagamos todo lo que es prevención. Cuando ya yo recomendaría un medicamento, cuando ya el niño, el ambiente no facilitó mucho su organización y mucho, no lo apoyó mucho por distintos factores, porque papás que trabajan mucho, están todo el día afuera, ya están, los niños están con la nana, no tienen, digamos, un trabajo sistemático. Yo recomiendo cuando el niño ya tiene problemas en el aprendizaje. Ya. Y esos problemas en el aprendizaje acarrean muchas dificultades encima, ¿ya? Porque si, o sea, su primera prueba de valía de que él es un niño que vale es el resultado académico, porque es una autoestima social. Él se está comparando con el resto. O soy tonto, o me pasa algo, o soy distinto. ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo no logro los mismos objetivos que logra mi amigo? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en ese caso sí recomiendo que aparte de un psicopedagogo, si lo necesita, o aparte de un apoyo de terapeuta ocupacional, si él lo necesita, ¿ya? Nosotros lo apoyemos con un medicamento hasta que él salga de este estado. Y después dejarlo, que no se prolongue en la vida, ¿ya? Pero solo si es necesario, ¿ya? Bárbara acá nos cuenta, nos dice, te voy a leer, mi hijo tiene TDAH, somos cristianos, tenía mucho prejuicio con los medicamentos hasta que conocí a una chica de 18 años que me contó su experiencia. Decidí tomar esta opción porque veía a mi hijo mal. Oré mucho hasta que decidí llevarlo al neurólogo y fue muy empático, comenzamos de a poco y luego de terapeutas y fono con ayuda de medicamentos ahora me dice que se siente mejor porque su cerebro no lo obedecía y ahora sí, imagínate. Creo que cada caso es diferente y lo importante es sentir paz en las decisiones, ser responsables como papás y ser flexibles con todos los recursos. Así mismo es. Saben que hay cosas que, perdónenme, aquí voy a leer otro comentario, perdón que te interrumpa, es que a mí me pasa que yo, ahora que hablabas tú, mamita, de cosas, yo me reía de mí misma porque yo sé que no tengo, pero hay cosas que yo soy media dispersa. Entonces me pasa a mí que ahora que de grande, porque, perdón, pero antes a mí no me gustaba mucho el estudio. Entonces, ahora de grande yo amo, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta. Pero yo veo que mi cerebro se me distrae. Entonces, yo veo que mi cerebro me divaga, que estoy estudiando algo que si me gusta, que me concentro heavy, y si ya una parte no me gustó, empiezo a pensar en la palomita que está afuera, con cualquier cosa me distraigo. Entonces, yo personalmente, cuando yo cambié mi estilo de vida, y me refiero a mis hábitos, de verdad que yo vi un cambio del cielo a la tierra, así gigante. Yo me puedo concentrar muchísimo tiempo sin hacer esto de inatención como jamás. ¿Y qué fueron estos hábitos? Y yo sé que suena como ya, no, sí, fueron el ayuno, estudiar en ayuno. Por ahí hay un video en los podcasts que yo he grabado, estudiar en ayuno. Entonces lo que yo hacía era no tomar desayuno tan temprano y tomar desayuno lo más tarde que podía y estudiaba en la mañana en ayuno y yo me concentraba así. Yo creo que esas 2 o 3 horas que yo estudiaba en ayuno eran así como, no sé, 10 horas sin ayuno. Eh, no comer esto en este proceso de ayuno, no comer azúcar, comer buena calidad de comida y dormirme a las 10 de la noche. Yo ya fui, ya, de verdad, yo 10:30, yo ya no estoy en esta tierra, estoy en el cielo, durmiendo. Como adulta, igual a las 10:30. Entonces, esos hábitos yo vi en mí que me distraía, que aún me distraigo, pero puedo como que autorregularme como nunca antes. Entonces, pienso que sí, que está súper bien, hay casos y casos, y está muy bien buscar ayuda, porque a veces uno como padre deja la ayuda por no querer como herir o afirmar una condición para mucho tiempo después, pero hay cosas que de verdad, como lo que hablamos, como la neuroinflamación que hablamos al principio, el que no vino, por favor, después vea el live, la neuroinflamación y los neurotransmisores son demasiado importantes en esto, cómo no ocupar cosas con teflón, no plástico, no azúcares, no procesados, dormir bien, alimentarse de calidad, no buena proteína, buena calidad de grasa, esas cosas de verdad que ayudan
también, y muchísimo. Así es. Es un cambio gigante de estas cosas así. Así es, cada niño es individual y también es muy importante a la edad que diagnostica el caso, ¿ya? Ahora, Bárbara dice que le dio y que ha funcionado súper bien. Claro, eleva la concentración mucho y que es bueno, ¿ya? Pero también hay que organizarlo y enseñarle técnicas de estudio, ¿ya? Porque después el medicamento es un tiempo de efecto. Hay momentos en que se terminó la pastilla y no es como, por eso que no es una droga, no te anda después pidiendo al cuerpo que tú le des el medicamento, sino que es un tiempo ya que termina el efecto y se pierde. Hay que planificarlo, hay que ayudarla a organizarse y sobre todo, si son grandes, una técnica de estudio. Y esa técnica de estudio permite que el niño se concentre. ¿Ya? Por ejemplo, si está leyendo y se desconcentra, él perfectamente puede hacer estas gráficas que uno le enseña o estos mapas, estos esquemas inteligentes que son más efectivos, se trabajan todos los sentidos, kinestésico, visual, y, y se trabaja el auditivo al irse explicando y hay pasos a seguir que son muy, muy importantes. ¿Ya? El medicamento no lo es todo, ¿Cierto? es parte. Igual, entender que igual que con el TDAH, a diferencia del TDA que hablábamos al principio, igual, por ejemplo, cosas como el estrés lo afectan mucho más, porque este estrés prolongado afectan muchísimo más y son más propensos a la gente con TDAH. Entonces, entender que, por ejemplo, dormir a una hora correcta y muy bien hace para el estrés. También la falta de estructuración, como tú decías, yo soy muy dispersa en mi vida así como que le hablo y me río y hago cosas así como muy, muy dispersamente, pero yo soy sumamente organizada, porque si no, mi vida se me va entre las manos. Justo. Entonces, yo tengo a qué hora me levanta, a qué hora me acuesta, a qué hora hago esto, a qué hora hago eso. Entonces, sí, sirve y se puede. Sí, Lo otro, igual que quiero leer otro comentario que pone Damiano Valenzuela acá. Lamentablemente muchos deciden medicar de inmediato, porque es el adulto a quien le cuesta lidiar con sus actitudes, falta paciencia y el afán del día les hace tener poco tiempo para dedicar y orientar. Así es, hay otros casos que lamentablemente sucede esto. Yo creo que tú has visto harto de esos casos en los colegios, me imagino, que se da harto de que llega medicado muy sí, rápidamente. bueno, hay varias familias, varios tipos de familias, ¿ya? Y mucho va a depender cómo pueden apoyarlo. O a veces por ignorancia, o sea, están siempre como decir que un niño con déficit atencional, por favor, eh, tiene que entender que es más sensible, que se puede afectar fácilmente. Tú lo disciplinas de una forma autoritaria, cambia esto, cambia esto otro. Y desde la ignorancia se cometen muchos errores. Entonces, llega un niño ya dañado a un sistema escolar donde le están exigiendo un rendimiento y él no puede rendir, no porque le falte la inteligencia, sino porque este circuito, esta transmisión es distinta en su cerebro, ¿ya? Y se desconcentra y no le llega la información como debería llegarle. Entonces, hay que estudiar caso a caso, pero efectivamente hay papás que sí tienen el conocimiento y es más fácil no hacerlo, ¿ya? Porque sí no ha resultado muchas veces orientando a la familia, que hay familias que apoyan y que se nota inmediatamente los resultados positivos y hay familias que cuestan mucho, que simplemente no lo realizan, ¿ya? El, el, me llama mucho la atención que esto del TDAH, que obviamente tú nos puedes explicar mucho mejor, tiene que ver con esto químico. Y hablábamos de que ahora están, porque miren, los niños igual, tenemos que entender que los niños son niños hoy día, queremos que nuestros hijos como que estén sentados tranquilos, bueno, no va a pasar porque son otra generación, calladitos, y los niños meten ruido, hacen ruido, se le ocurren cosas, a todos se nos ocurrían cosas maravillosas en el colegio, entonces sí, hay veces que ya tú ves que no puede prestar atención, por ejemplo, lo que nos contaba acá Bárbara, muchas gracias por compartir, que él decía que su cerebro no lo obedecía y que ahora sí. Es porque algo químicamente no está funcionando bien, ¿verdad? Pero también está esto de que ahora yo no sé, esta necesidad de tener una rótula acá, se autodiagnostican muchísima gente que, no, yo soy TDAH, pero así muchísima gente se autodiagnostica. Entonces, hablamos de que esto es un pseudo
TDAH. No sé si nos puedes hablar un poquito al respecto. Claro, hay características de desatención, de hiperactividad, de impulsividad, que no están asociadas con el desarrollo del sistema neurológico, no están asociadas al cerebro, ya, sino que con su conducta. Entonces a veces se cree que este niño que no sigue las normas, no sigue las reglas, se para constante, es peleador, es disruptivo, que le cuesta mucho esperar, interrumpe todo, inmediatamente se rotula como un déficit atencional. Y si va al neurólogo, ya, porque lo envían, muchos colegios envían inmediatamente a los niños, porque es un niño problema, ya, para ellos, ya. Entonces, van al neurólogo y los neurólogos le dan medicamentos. Hay muchos niños medicamentados que tienen la sintomatología, pero que no es un déficit atencional con hiperactividad, es un pseudo deficiencia, porque tiene la misma sintomatología, pero no es. Por eso es súper importante entender que el niño en todos los ambientes se manifiesta de la misma forma. Ya, y a veces ese niño que en la sala hacía mucho desorden, si tú lo llevas a otro lugar y es más tranquilo, supongamos lo invita a pasear un rato y te das cuenta que puede estar tranquilo, puede estar quieto, puede responder eh, asertivamente, ¿ya? Entonces es bueno y es muy importante que el equipo multidisciplinario lo evalúe, ¿ya? Cierto. Aquí nos dice Diana, perdón, sobre diagnóstico para justificar la no implementación de límites sanos. Claro. Y los límites sanos, ¿dónde está el primer límite? En la familia, Sí, ¿ya? en la casa. Nos dicen, es que yo no sé qué hacer ya con él. Y es la mamá y es el papá. Busque ayuda, le decimos, busque ayuda si usted no sabe cómo, pero nosotros recomendamos esto y esto y esto y esto. Efectivamente, hay niños que solamente es un problema de conducta, solamente un problema de límite. Y en eso sí podemos trabajar. Y el niño va a recuperar todas sus dificultades atencionales que tiene al respecto. ¿Ya? Y así es, y lo que hablamos de que como esto es el TDAH, como es algo que está pasando algo químico en el cerebro, que los neurotransmisores, volviendo de nuevo al tema viejo, pero es que de verdad que quiero que prestemos atención a esto y profundicemos. Hay un desequilibrio en los neurotransmisores que hablábamos en el TEA, que los neurotransmisores, el desequilibrio de los neurotransmisores tiene que ver con la neuroinflamación, con la inflamación del cerebro, con la inflamación del sistema nervioso. Y este está conectado literalmente con el sistema digestivo, con los intestinos. Acuérdense de la sonulina, que cuando hay alguna cantidad desequilibrada, tiene que ver sí o sí con un daño que hay de neuroinflamación. Entonces, lo importante que es qué comen. Yo insisto, por favor, probemos. Yo digo, sí, ok, hay casos en los que sí, el medicamento, como bien decíamos, hay casos y casos, pero probemos con restricción de pantallas, horarios para dormir, no gluten, no azúcar, no ultraprocesados, no cosas que inflamen mi segundo cerebro, que es el intestino, para que estos neurotransmisores comiencen a equilibrarse y a funcionar de manera correcta. Yo quiero dejar abierto, que no sé si tú quieres hablar algo más para que la gente pueda preguntar. Dice aquí Flavia Paulina si que tienen alguna pregunta o alguna cosa que nos quieran comentar. En ambos casos la detección temprana es la clave y eso es en casa. Así es, estar atento a lo que pasa con mis hijos en casa. Y sí, la detección temprana es la clave. Porque hay niños, yo lo he visto personalmente, que en un año avanzan así del cielo a la tierra, gracias a que se pudo detectar de manera temprana. Y recordar que la inteligencia no está aquí dañada. Son niños muy inteligentes. Porque si tuviera dificultades intelectuales ya no sería un TEA ni un TDAH. ¿Ya? Ya sería un déficit, digamos, intelectual. Y lo otro que es importante para el déficit atencional es que es inmaduro, que su corteza prefrontal está inmadura, por lo tanto, todo lo que es planificación, organización, atención, el control de impulso, la regulación, tiene que ayudarlo, porque él solo no va a salir de necesita que nosotros Necesité que nosotros
lo vimos, sí. Así es. Muchas gracias por todo todo el conocimiento que tienes, por haberlo entregado súper claro. Gracias por estar aquí, por darte el tiempo, mamita, de darnos tu conocimiento. Como hablaba al principio, yo me faltaría hojas para anotar todo lo que has estudiado, porque te gusta mucho investigar y todo lo que has hecho y todos los casos. Gracias por entregarnos tu conocimiento, gracias por vernos, a ustedes que están ahí viendo el live, por escribirnos. Nos comprometemos a hacer un podcast súper claro para que puedan verlo y puedan aprender un poco más. Busqué en un momento una planta que yo una vez te hablé de esa mamita que es súper cara, pero es igual, me da a mí un poco lo de los fármacos que yo no entiendo, pero por ejemplo, salió hace unos años atrás una planta que su pistilo es muy costosa, pero así, muchísimo dinero, muchos cientos de pesos, muchos, no sé, 300.000 pesos, un pistilo, no me acuerdo, pero le dicen algo de la planta del oro y no me puedo acordar del nombre. Pero se comprobó que esa planta, químicamente en el cuerpo hace lo mismo que las pastillas que le dan a los niños con déficit atencional. Solamente que las pastillas son más asequibles, o sea, se están apoderadas por las farmacias y las farmacias las venden de manera más asequible. Y este pistilo no se puede producir en cualquier lado Muy y caro. está muy, muy costoso, muy restringido el lugar donde se puede plantar, muy difícil plantarlo en otros lugares. Entonces, igual hay que ahí ver que hay otras formas y como que más que decir, pucha, no lo hice de esa forma, porque está bien como tú lo hiciste, lo mejor que pudiste Sí. hacerlo, que genial, visibilizar estas verdades, visibilizar esto de la neuroinflamación, visibilizar esto que hay formas de hacerlo, visibilizar el cómo identificarlo. Así que muchas gracias. Ahí dice, gracias tía Cata, excelente tema, se pasaron. Muchas gracias a ustedes por vuestra orientación, gracias por escucharnos, gracias por estar atentos. Ahí por favor, mamá, despídete de la gente y gracias Me a ti, mamita. despido, le vamos a enviar, sí, tú me dices que vamos a colocar toda la información, también un cuadro paralelo de cómo se manifiesta, por ejemplo, la comunicación en el TEA y cómo se manifiesta el déficit atencional, que no pudimos por el tiempo, ¿ya? Y sí, naturalmente hay, digamos, las flores de Bach son súper efectivas, También, ¿ya? cierto. Eh, Pero otra flor no me acuerdo, Dios sí, mío. son flores naturales. Agradezco a todos los que nos escucharon, ya hay mucho más que puede uno informar sobre estos trastornos y esperamos contarnos y reunirnos una próxima vez, pues. Sí, Esto, va a haber otra vez. Va a ya, haber otra y vez. gracias a todos, me despido y lo que uno ha hecho, ya, nunca pensar que lo ha hecho mal, pero Cierto. sí hacer lo que necesito hoy, lo que necesita mi hijo hoy. Incluir aquello Mm, que he hecho, cierto. ¿ya? Si ya estoy, eh, alguna necesidad que tiene mi hijo y no pude dársela, no importa, hoy día es el tiempo. No te Cierto. quedes ni mires hacia atrás. Hoy es tu oportunidad. Hoy puede Cierto. el cambio, sí. Dice que el sistema nervioso es neuropermeable, ¿ya? Y cambia, se modifica. Por lo tanto, nunca es tarde. Cierto. ¿Ya? Así es. Muy bueno, gracias, dicen por Sí, ahí. Y lo último que quiero decirles es que la inteligencia no es solamente que te vaya bien en el colegio. así es. Entonces, que este tema es genial, es maravilloso, ayudar a los niños, ayudarlos a nosotros, pero no es solo que te vaya bien en el colegio. Eso es una inteligencia que nos dijeron que era. Entonces, a veces a uno no le va tan bien y se siente mal, o a tu hijo no le va tan bien y sientes que lo hiciste mal, que no es tan inteligente. Falso. Vale. Falso, falso, porque hay muchos tipos de inteligencia. A Así Einstein le iba pésimo en las matemáticas. Hay gente que nunca tuvo unas buenas notas, que nunca hizo un curso y fue el mejor pintor, el mejor inventor. Así que igual, salir de esos paradigmas. Y nos vemos en una próxima. Abrazos, gracias. es. Chao.